Así que el título del mensaje de hoy, hermanos, es la vida victoriosa en Él. Y eso vamos a estarlo viendo acá en el capítulo 8 de Romanos. Comienza la palabra de Dios diciendo en capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Puedes seguirlo conmigo ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, porque cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros. Porque cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos tuyos, tú nos alcanzaste por medio de Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar, quien tomó nuestra posición, que tomó incluso, se hizo semejante a nosotros, para poder tomar sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y lo tuvimos como herido, humillado, azotado, despreciado. Pero tú cargaste en él el pecado de todos nosotros. Y por sus llagas es que somos sanados. Hemos hallado salvación. Hemos hallado la bendición de ser parte de tu familia. Y todas las demás bendiciones que vamos a estar viendo en este capítulo bello 8 de Romanos. Prepara nuestros corazones para recibirlo, nuestras mentes para atesorarlo y ponerlo por práctica, y que vivamos a la luz de las verdades y las promesas de este gran capítulo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que este ha sido el capítulo esencialmente glorioso, digamos, la parte, si la carta de las cartas de Pablo, la carta magna que le llaman, ¿no?, de Romanos, y es el libro más, la carta más excelsa del apóstol Pablo. El capítulo 8 es el clímax, es el punto más alto dentro de esta bella carta. El primer capítulo él narra acerca de la condición del hombre y la condición de cómo estábamos separados de Dios y la justificación que alcanzamos en Cristo Jesús. La condición del ser humano después de que él narra ahí su gran capítulo 6 y 7 también de la contradicción, la lucha santa que llevamos a cabo cada uno de los creyentes en el crecimiento en la vida cristiana. Y aun cuando se declara en el capítulo 7, dice que él sabe que en su carne no habita nada bueno. Él sabe y clamaba diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabiendo que traemos nosotros las cargas de la vieja naturaleza, aun cuando hemos sido rescatados y alcanzados por Cristo. Pero clama grandemente, a gran voz, diciendo: gracias sean dadas a Cristo Jesús, porque Él es quien me libra de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Y es lo que dice claramente en este capítulo 8, como comienza diciendo la gran bendición. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Creo que fue Spurgeon o Moody, uno de los dos, que decía que prefería vivir en el capítulo 8 de Romanos que en el huerto del Edén. Por el hecho de que el huerto del Edén comienza con la comunión del ser humano, Adán y Eva, con Dios, caminaban todos los días allí con Él. Sin embargo, cuando caminaban con Dios allí en el huerto del Edén, vino la condenación y terminaron incluso en separación. Cuando este gran capítulo 8 comienza con que no hay condenación y termina con que no hay separación. Y en el medio nos habla entonces de todos los demás aspectos de la vida, lo que presenta. Así que este gran capítulo, como decimos, es el centro de la Biblia, básicamente el centro de la carta más amplia y más excelsa de Pablo. Y tenemos que tener muy frecuentemente en nuestra mente todas las promesas aquí en este capítulo, porque nos ayuda a entender cómo nuestra culpabilidad pasada ha sido resuelta, cómo nuestra
gloria futura está resuelta, cómo nada nos podrá separar del amor de Dios y cómo podemos vivir en el Espíritu de forma victoriosa, sabiendo que todas las cosas obran para bien los que amamos al Señor. Sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sabiendo que tenemos alguien que intercede por nosotros en medio de nuestras tribulaciones, el Espíritu Santo. Y cada uno de los aspectos que vamos a estar viendo en este gran capítulo nos ayudan a ser creyentes más sólidos en el Señor. Es importante que entendamos y que repasemos cada vez que podamos este bello capítulo. Nos fortalece nuestra fe, nos acrecienta nuestra confianza, nos ayuda a entender cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra y cuál es el plan glorioso, global de Dios para cada uno de sus hijos. Así que comienza diciendo acá que no, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya por ahí usted tiene resuelto su problema del pasado. Sabe claramente, decía que la condenación era esta, y decía ahorita en la escuela dominical, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que al no creer en Cristo estamos condenados. Y ahí estábamos ciertamente nosotros todos, muertos de nuestros delitos y pecados. Pero por su gran amor y misericordia con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y entonces una vez que estamos ahora en Cristo, que somos nueva criatura, que estamos en Cristo, entonces sabemos que ya no hay condenación. Ya nuestro pecado no pesa sobre nosotros. Ya Él pagó la deuda completa, total, allí en la cruz del Calvario. Ya no es necesario sufrir ni un instante en el infierno, porque sabemos que ya Dios pagó en Cristo la culpabilidad de cada uno de nosotros. Entonces ya no hay condenación. Un gran privilegio saber entender que cuando estamos en Cristo Jesús se acabó la condenación. Ya no hay condenación. Ya no somos condenados. Ya no somos culpables de juicio. Estamos absueltos. Estamos ahora sin culpabilidad delante de Dios. Estamos justificados con Dios. Estamos como si nunca hubiéramos pecado. Eso es justificación. Es lo que Dios nos habla acá en Romanos 5, 8. Nos hace libres también de la ira venidera. Así que la primera cosa es que no hay condenación. La primera gran verdad, la gran virtud que tenemos nosotros es que no hay condenación. La liberación de la ley del pecado y de la muerte. Cuando estábamos nosotros en nuestros pecados, nuestros delitos que hacíamos, estábamos listos para morir porque dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, ahora nos ha hecho libres. ¿Quién nos hizo libre de ese pecado? ¿Quién nos hizo libre de la muerte incluso, que es la paga del pecado? Como dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que había contra nosotros, la ley que estaba en contra nuestra, la ley que nos hacía culpables, la ley que nos obligaba a nosotros a estar ahora listos para condenación, ya no ocurre porque la ley de Cristo, que es mayor que la ley del pecado, nos ha hecho ahora libres en Cristo Jesús. Y sigue el versículo 3 y 4. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo por medio de Cristo. Estamos claros que Dios nos dio la ley para acercarnos a Él. La ley es un ayo, es quien nos lleva a conocer a Cristo. La ley, fantástico, la ley es quien nos lleva a nosotros a conocer a Cristo porque nos da a entender que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Pero ahora mismo entonces, una vez que nos lleva a Cristo, logramos entonces tener una relación y una comunión perfecta con Él, lo cual hace que ya no estemos separados de Dios jamás. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesús. Ya sabe que Cristo fue a la cruz, cargó el pecado de toda la humanidad y por eso es que somos nosotros perdonados. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que somos justificados ahora con Dios, ya no estamos enemigos, sino estamos justificados, como si nunca hubiéramos pecado, estábamos delante de Dios ahora diferente. Ahora la idea es que cuando tú y yo entendemos nuestra condición de que somos libres en el Señor, somos libres de condenación, somos libres del pecado, somos libres de la muerte, incluso porque la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros, porque sabemos que un día nos levantaremos entre los muertos con Cristo Jesús, resucitaremos una vez también juntamente con Cristo. Por tanto, no hay temor ni siquiera a la muerte.
Por tanto, ¿cómo debemos vivir nosotros entonces? Ese versículo, aquí terminando el versículo 4, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la clave es que si usted entiende que ha sido liberado de la muerte, del pecado, de la condenación, que si usted entiende que nada te podrá separar del amor de Dios, que tú eres más que vencedor, entonces lo que nos corresponde es vivir correctamente en correspondencia con lo que ya Dios hizo por nosotros. No en la carne, no seguir andando en la carne como andábamos antes, sino andar en el Espíritu. Y esa es la victoria que tú y yo podemos tener cuando andamos en el Espíritu. Entendemos que estamos ahora investidos por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que a través de Él nos da el poder y la capacidad y la fuerza para hacer lo que no podíamos hacer en la carne. Porque en la carne estábamos muertos, estábamos nosotros separados de Dios, éramos ineptos, éramos, como decíamos ahorita en la escuela dominical, era por ignorancia que hacíamos las cosas, no entendíamos cómo Dios obraba. Pero una vez que entendemos ahora cómo Dios obra, cómo Dios nos da ahora esa bendición, podemos andar directamente como Él manda, andar en el Espíritu. Y nos damos cuenta que ahí está la victoria, cuando caminamos en el Espíritu, cuando caminamos en entendimiento correcto. Así que hay dos formas de vivir. Usted decide, ¿usted vive en la carne o quiere vivir en el Espíritu? Usted decide, es lo que los versículos siguientes nos dice acá, del 5 al 13. Así que dice el versículo 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, que somos tú y yo, ¿verdad? Los que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces usted decide, tiene la elección ahora. Usted realmente tiene elección. Como decimos por ahí, tiene libre albedrío. Realmente no creo mucho de ese libre albedrío. Las personas que no tienen a Cristo son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, son esclavos de su carne. No tienen libre albedrío, son esclavos. El que realmente tiene libre albedrío somos tú y yo, que hemos nacido de nuevo, que tenemos la carne vieja y tenemos al Espíritu nuevo en nosotros. Ahora tenemos la elección, podemos decidir andar en la carne o andar en el Espíritu. Tenemos una lucha, es cierto, estamos luchando constantemente con eso, estamos queriendo agradar a Dios y muchas veces la carne se nos quiere dominar y esa lucha es constante. Tenemos ese privilegio de poder decidir nosotros ahora, someternos al Espíritu Santo y no ceder a los caprichos y a los apetitos de la carne. Usted decide. Hay dos formas de vivir, o vive en la carne o vive en el Espíritu. Entendiendo usted que hay un resultado, porque todo acto que en la vida uno hace tiene resultado. Recuerda ahí en Gálatas 6, lo que el hombre siembra, eso mismo segará. El que siembra para la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces aquí lo que dice Pablo en ese sentido, el que está en la mente carnal, el que se ocupa de las cosas de la carne, lo que va a recibir como consecuencia es muerte. Y usted sabe ya en el segundo versículo que leímos anteriormente, usted ha sido libre del pecado y de la muerte. ¿Por qué andar entonces en muerte? Si yo te he hecho libre de algo, ¿por qué tú vas a querer seguir viviendo bajo ese reinado? No tiene sentido. Sin embargo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué tú deseas más en la vida? ¿Tener muerte de una vida deprimida, cansada, triste y humillado y en derrota? ¿O vivir una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena del Espíritu? Así que usted decide. La mente espiritual lleva a la vida y a la paz. La muerte carnal lleva a la muerte y a la enemistad con Dios. Por cuanto, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a Dios, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si una de tus metas en la vida presente es decir, yo quiero vivir para su gloria, yo quiero vivir para agradar a Dios, tienes que entender que debes vivir en el Espíritu. Porque los que viven en el Espíritu agradan a Dios. Pero si usted quiere agradar a Dios y viviendo en la carne, es imposible porque la carne no se sujeta a Dios. La carne no agrada a Dios. La carne no vive buscando a Dios. Vive saltándote tu vida, vive saltando tu mente, tu yo. Te quiere saltar a ti, tus deseos carnales, pero no quiere saltar a Dios. El que vive en el Espíritu sí quiere exaltar a Dios, quiere bendecir a Dios, viene a la iglesia, se goza, comparte, canta himnos, sabe alabanzas cristianas, busca del Señor, se reúne con los hermanos. Ese está en el Espíritu, está buscando agradar a Dios.
Pero el que no, anda buscando sencillamente agradar su carne, y sabemos que la carne no se sujeta a Dios, la carne no agrada a Dios, la carne no hace nada que sea en correspondencia con las cosas de Dios. Usted decide, ¿quiero vivir en la carne o quiero vivir en el Espíritu? Dice el versículo 9, mas vosotros, dice Pablo, es cierto que el que te anda en la carne no agrada a Dios, pero te renueva y te recuerda, mira, pero tú no eres así, tú has sido alcanzado, tú has sido perdonado, tú has sido liberado de la muerte, del pecado, tú ahora no tienes condenación, tú vives diferente, tú eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué andar en la carne, tú no tienes por qué vivir según la carne, dice el apóstol Pablo acá, sino según el Espíritu, porque tienes recurso, lo tienes viviendo contigo, en tu interior, es parte de ti. Solo tienes que rendirte. Cuando decimos quiero ser lleno del Espíritu Santo, no solamente decir dame más, porque realmente Dios no te va a dar más de lo que ya tú tienes. Es sencillamente cuánto yo voy a rendir de lo que tengo a Dios. ¿Qué parte de mi vida voy a ir rindiendo al Señor para que el Señor pueda seguir llenándome más, pueda alcanzar los lugares que Él no ha llegado todavía porque yo no le permito? Y de eso se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Es cediendo, es dejando, es quitando, es abandonando áreas de mi carne para que el Espíritu Santo pueda seguir llenando, pueda seguir alcanzando más áreas de mi vida. De esa manera yo consigo ser más lleno del Espíritu. Así que usted ahora no anda según la carne, sino según el Espíritu. Dice Pablo, si es que, en la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, no es de él. Porque el sello de Cristo ha sido este. Cuando tú crees en el Señor, Dios te ha sellado. Recuerden ahí en Efesios 1, 13 y 14, te selló. Después de haber oído la palabra del Señor, después de haber creído, Dios te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu. Es ahí, de las arras de referencia. Es el Espíritu Santo que nos ha dado como garantía de que somos suyos. Si no estamos sellados por Él, si no somos de Él, no podemos decir que damos el Espíritu porque no somos creyentes. Ahora, el que ha sido creyente, que ha sido sellado, que está ahora lleno del Espíritu Santo, puede entonces reclamar las victorias de este capítulo 8. El que no tiene por qué reclamarla. Y en eso estamos de acuerdo. Mucha gente llama y ahora la Biblia dice que todo lo que obra para bien, pero no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios, para los que son sellados por el Espíritu Santo, para los que somos hijos de Dios. Entonces es importante que entiendan que todas estas promesas son bellas, pero son para aquellos que somos creyentes. El no creyente tiene que empezar por venir a lo que hablamos ahorita de escuela dominical, en arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo refrigerio, y para que Dios envíe ahora ¿qué? A su Espíritu Santo, envía a Cristo y envíe a sus corazones. Entonces puede ser partícipe de todas estas bendiciones del capítulo 8. Pero comienza con una cercanía a Dios, dejando limpio su camino, volviéndose a Dios, buscándole ahora que hay tiempo, para que entonces Dios tenga de misericordia, para que entonces Dios pueda borrar sus pecados, para que Dios pueda hacerlo como blanca nieve, para que Dios pueda hacerlo como blanca lana, para que Dios pueda llenarlo, para que Dios pueda usarlo. Ahora podemos gozarnos en el capítulo 8, pero después que hayamos hecho las paces con Dios, después que estemos justificados con Dios. Vosotros estáis en el Espíritu, ¿cierto? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque hemos sido justificados, ahora Cristo vive en nosotros por medio del Santo Espíritu. Versículo 10. Y el versículo 11 termina diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Ve la condición? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces usted tiene victoria. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces tú puedes vivir según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces tú puedes vivir en vida y paz. La condición, hermano, es si somos espirituales. Si no somos espirituales, si no hemos sido salvados, de nada nos sirve. ¿Cómo soy libre de la muerte? Por medio de Cristo. Porque Cristo, vemos que el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu provisto para nosotros y prometido para nosotros que nos va a levantar de los muertos también, porque es el mismo Espíritu que mora en nosotros, que vivió en Cristo, que vive en nosotros, el mismo Espíritu que nos dará vida si es que realmente vivimos o somos del Espíritu. La obligación tuya y mía es a vivir en el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque hay victoria. ¿Dónde está la victoria realmente del creyente?
La persona que no es creyente no puede vivir en victoria. ¿Por qué no puede vivir en victoria? Porque no tiene Espíritu Santo. Porque por más que se apura y quiere hacer cosas, hace programas y hace promesas y hace lo que sea, y hace provisión para poder estar bien con Dios, no consigue estar bien con Dios, porque la carne no puede agradar a Dios. Pero en el Espíritu, usted tiene la capacidad, como dice bien claramente aquí en el versículo 12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, aquí está la clave, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Cómo vivo en victoria? Cuando yo vivo en el Espíritu, cuando yo me someto a la dirección del Espíritu Santo, cuando yo me rindo al Espíritu Santo, cuando yo cedo áreas de mi vida que yo tengo como control para que sea Dios quien controle y gobierne mi vida. Él es el rey de mi vida, Él es el dueño de mi vida, a Él le pertenecemos y mi obligación es ahora vivir en el Espíritu como agradándole a Él, haciendo morir las obras de la carne. Nadie lo va a hacer por ti. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo contigo, ayudarte a que tú puedas vencer esas áreas que son carnales en tu vida. En el capítulo 3 de Colosenses, Pablo, el versículo 5, Pablo narra y dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Que la ira, que la avaricia, que la envidia, que la inmoralidad, todas esas cosas que usted conoce que son de la carne, y usted lo puede leer en Gálatas 5, 19 y 20, acerca del fruto de la carne, más bien de las obras de la carne, porque no es fruto, es la obra de la carne, ¿verdad? Orgías, iras, contiendas, murmuraciones, todo lo que nos narra ahí. Y también el capítulo 1 de Romanos también nos dice las cosas que no son agradables a Dios. Así que hay muchas maneras que Pablo nos expresa, nos enseña, si usted tuviera duda, de cuáles son las cosas de la carne. Pero cada una de esas cosas que están en tu vida y en la mía, tenemos que hacerlas morir. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda, que nos capacita y que vence estas áreas carnales. Decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues claramente, ¿quién lo podrá hacer? Gracias doy a Cristo Jesús, que Él fue quien me libró de este cuerpo de muerte. Me hace vivir por encima de la carne. Me hace vivir en victoria en el Espíritu. Amén. Ahí está la clave. ¿Cómo ser victorioso en Cristo Jesús? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, hermano, tenemos que somos hijos de Dios y herederos con Cristo. Que otra gran victoria, que otra gran bendición tenemos. Ya no solamente somos que ya no hay condenación, que ya no hay separación, que ya no hay muerte, que no hay condenación para nuestras vidas, que no hay ley de pecado, que no hay ley la ley no está sobre nosotros, sino que podemos andar en el Espíritu, haciendo morir lo terrenal en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Al mismo tiempo nos narra, ahora nos dice, ¿sabe qué? Tenemos otra gran victoria que reclamar en el capítulo 8. Mira, somos hijos de Dios y somos herederos con Cristo Jesús. Si usted supiera que alguien está ahí a su lado y que esa persona va a heredar una cantidad exagerada de millones de dólares, usted sería muy amable con él y quisiera lavarle el carro y llevarle el bulto con usted y hacer las cosas. Y quería ser amable con esa persona, ¿verdad que sí? Porque sabe, cuando esa persona herede, quizás le pueda ayudar un poquito a usted, le va a dar unos chavitos, le va a ayudar con algo. Sin embargo, si usted se da cuenta, usted está sentado al lado de personas que son más millonarios que esa persona que pudiera heredar cualquier cosa. Ve a su hermano cristiano como la persona que es realmente como Cristo lo ve. No como usted lo puede ver con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales, porque somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Entonces, si Dios es el más rico del mundo, y tú eres un hijo de Él, tú eres también más rico que cualquier persona en este mundo que pueda alcanzar las riquezas mayores que pueda tener. Y su hermano está sentado a su lado, también es creyente, también es heredero con usted. Así que todos somos una gran familia de gente rica, de personas que somos extraordinariamente ricos delante del Señor, porque somos hijos del Rey de Reyes. Dice Romanos 8, 14, 16, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que hace que los hijos de Dios, que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba, Padre. Y el mismo espíritu se une a nosotros, a nuestro espíritu, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios.
La gran bendición que usted y yo tenemos, no solamente que no somos condenados, sino que somos hijos de Dios. Recuerda ahí en Juan 1, 12 y 13, a los suyos vino, pero no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, a los que le han recibido, a estos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios, y la gran bendición que usted y yo tenemos. Y podemos llamar a nuestro Padre Celestial con ese cariño, Daddy. Vamos a acercarnos a Dios y decirle, Abba, Padre. No tenemos ahora que andar, no hemos recibido un espíritu de adopción, no de esclavitud. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, herederos con Dios, herederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y todo esto usted puede recibir testimonio interno, porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Hijos de Dios y herederos con Cristo. Sigue diciendo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que, siempre Pablo deja la condición, porque no sabe quién sí y quién no es creyente. Él es, si es que usted es creyente, si es que usted es un hijo de Dios, si es que usted ha nacido de nuevo, entonces eso es tuyo. Si no lo es, no pertenece a ti. Pero si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, entonces ya no eres un esclavo, no tienes que vivir con ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si es que usted tiene el Espíritu Santo en usted puede vivir en victoria, no en la carne, sino en el Espíritu. Si es que usted realmente ha nacido de nuevo, usted puede reclamar estas promesas. Usted es un heredero de Dios, es un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, y usted va a ser participante, aparte que a mucha gente no le gusta, somos participantes de sus padecimientos y de su gloria. Así que Cristo Jesús, dice otra vez más, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hasta ahí nos encanta la idea, nos gozamos, clamamos, decimos aleluya, gloria a Dios, soy hijo, soy heredero, soy coheredero. Pero no se queda ahí, dice la condición. Si es que, esta gran condición, si es que padecemos juntamente con Él. Que no hay que sufrir en el Evangelio, sí hay que sufrir en el Evangelio, pero se sufre bien, se sufre con gozo, se sufre con como ustedes recordaban ahorita hablando de Esteban. ¿Qué miraban en Esteban? Esteban siendo apedreado, Esteban siendo a punto de morir. ¿Y qué decía la gente? Se ve como la cara de un ángel. Wow, hermano, usted sufre. ¿A quién ha visto usted sufrir de esa manera? ¿A quién usted ha visto que en el momento más difícil de su vida, y lo podemos testificar, lo hemos testificado muchas veces, cada vez que vemos personas que realmente están en el Evangelio y mueren, y uno va a hacer la despedida de duelo, y usted puede ver el rostro de las personas que mueren en Cristo con esa paz, como que no tienen ¿sabes? Que van con esa alegría de que van a estar en la presencia del Señor, y no con las personas que están con sufrimiento y con dolor y con cosas que usted se da cuenta. ¿Cuánto más podemos entender nosotros en el Espíritu? Ahora mismo no puedo apreciar todo porque no estamos en el Espíritu completamente, porque estamos ya glorificados con Dios, hermano. Qué privilegio poder ver esas cosas delante de nuestros ojos. Si es que padecemos juntamente con Él, para entonces que juntamente con Él seamos glorificados. Así que la gloria que tú y yo vamos a recibir viene en correspondencia con que seamos capaces de sufrir con Él o no. Por eso tú ves que mucha gente camina con el Señor por un tiempo, cuando todo está bien, cuando todo está contento, cuando todo está perfecto, la gente camina y corre, y salta y brinca, y vienen y glorifican a Dios, y participan y predican y alaban y hacen cuantas cosas. Cuando llega el momento del problema de la prueba, del sufrimiento, cuando Dios está probando la fe de esas personas, procesándoles, muchas veces se apartan y se pierden entonces la bendición de la glorificación con Dios. Porque hay un detalle importante, porque es ese. Pablo decía ahí también en Romanos 5, nos habla acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Ok? Ha derramado su esperanza en nuestros corazones, no hay condenación en nuestras vidas. Igualmente ya estamos justificados por medio de Él. Por medio de Él no hay ira sobre nosotros, pero al mismo tiempo dice que viene el sufrimiento. Esa parte la obviamos muchas veces, y Pablo lo tiene en cuidado de tener siempre en cada una de sus cartas, de hacernos saber del sufrimiento de Cristo. Dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del sufrimiento de Cristo. En Filipenses dice, a nosotros se nos ha concedido el derecho de creer, no solamente de creer, sino de sufrir por Cristo. Aquí nos dice que si somos herederos y coherederos y todo lo demás, también tenemos que sufrir con Cristo. Así que Pablo entendía, porque ¿quién mejor que Pablo, que sufrió tanto? Decía 39 veces latigazo en la espalda, cuántas veces naufragio, cuántas veces en la cárcel, cuántas veces ofendido. ¿Quién pudo haber estado más experimentado en dolores y quebrantos que el apóstol Pablo? Por eso decía claramente, es importante
sufrir. Aún el salmista David decía que fue bueno para mí ser afligido, porque cuando fui afligido entonces pude entenderte mejor. Así que la aflicción es un mecanismo que Dios usa grandemente para acercarnos a Dios y al mismo tiempo para desmascarar a aquellos que están siguiendo a Dios por los panes de los peces. Aquello se aparta cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, aquella tierra que dice el Señor cuando vino y creció, entonces quiso crecer y levantar la semilla, pero vino entonces el fuego abrasador, la prueba, entonces se quema porque no tenía raíces. Se dan cuenta que es tan importante ese elemento, no solamente de educarnos, enseñar a través de la palabra de Dios, la Biblia, sino que también Dios usa grandemente el sufrimiento. Vean la vida de Job, cómo Job vino a ser transformado, vino a ver a Dios correctamente, claramente, después del sufrimiento. Qué tan importante es salir después del sufrimiento como el oro, porque nos habla de pasar como el barro en las manos del alfarero, nos manda a pasar por fuego y nos manda a pasar por muchas dificultades, dices tú. Por eso dice Pablo, dice el apóstol Pedro, estar gozoso cuando estamos en diversas pruebas, dice el apóstol Santiago igual, gozados cuando estamos en diversas pruebas, no nos asombremos, dice Pedro, del fuego de prueba que ha venido en nuestras vidas. El fuego es importante, el fuego nos purifica, el fuego quita la escoria de nuestras vidas, el fuego prueba quién sí es verdadero, quién es no verdadero, quién es el oro, el oro se prueba por fuego. Dios prueba nuestras vidas, nuestra fe por el fuego. La prueba es importante en cada una de nuestras vidas, hermanos. Nunca desprecies la prueba, porque la prueba siempre es la clave de que Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Sufrimiento. Qué tan importante el sufrimiento del cristiano. Porque crecemos, nos purificamos, nos acercamos a Dios, exaltamos a Dios y lo vemos más claramente que nunca en medio de las pruebas que en otro momento de celebración. El apóstol, este hombre, el gran predicador, Salomón decía, mejor es ir a la casa del luto que estar en la casa del banquete, de la fiesta. ¿Por qué? Porque en el luto te das cuenta que es el fin de todos. Ahí tú reflexionas, ahí te das cuenta que es tan importante estar bien con Dios. ¿Sabes? Es importante, hermano. Constantemente vemos personas que están pasando por pruebas, pero usted y yo tenemos una palabra de aliento. Si te mantienes, como Pablo decía, no te tires del barco, estás en el barco, estamos en una tormenta, no te tires, mantente ahí en la casa, en el barco, porque nadie va a perecer si permanece. El que se tira, el que se lance, el que se aleje, va a perecer. Aprenda del sufrimiento. El sufrimiento es algo extraordinario que Dios usa, que Dios nos envía. Y entonces, cuando pasamos por la prueba, es como entrar en un... Qué gozoso es decir, somos hijos, somos herederos, somos coherederos y nos gozamos. Sufrimiento. No, espérate, aquí está la cosa difícil, no quiero seguir sufriendo, no quiero pasar por esto. Si no pasas por el sufrimiento, hermano, no podrás ver la gloria de Dios al otro lado. Jesús pasó el sufrimiento, tuvo que ir a la cruz, hubo resurrección al tercer día, hubo gloria, hubo fiesta, hubo de todo, pero vino después del sufrimiento. Si no hay corona de espina, no hay luego resurrección y gloria. Entonces es importante que usted aprenda el sufrimiento, a apreciar el sufrimiento, a recibirlo, a abrazarlo y decir sufrimiento es bueno, porque por así como apóstol Pablo aquí en el versículo 18, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, como dice el apóstol Pablo en el versículo anterior, si sufrimos con él, entonces seremos glorificados con él. ¿Cómo seremos glorificados? Como dice acá, cuando yo aprecio el sufrimiento, yo tengo por cierto que esta aflicción, dice Pablo en Corintios, por ejemplo, dice, yo sé que las aflicciones presentes son temporales, son pasajeras y añaden un cada vez mayor peso de gloria a mi vida. Acá dice que yo tengo presente que las aflicciones que tengo ahora no son comparables, no se compara, hermano, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es decir, cuando tú pases la prueba, entonces eres glorificado. Y que dice Santiago, tendrán toda su prueba, que pase, mantenga firme en la prueba, porque entonces va a ser cabal, usted va a salir de luego perfeccionado después de la prueba. Entonces usted va a tener más gloria después que pase el sufrimiento. Manténgase firme en el sufrimiento. En el día de la aflicción, medita, piensa. En el día del lloro, o sea, en el día de la alegría, gócese. Pero en el día de la aflicción, siéntese, espera en Dios, medite. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Para qué Dios te hace pasar por esa prueba? Aprenda en la aflicción y luego siga adelante. Así que hay una esperanza segura de gloria futura. Pero eso viene cuando tú y yo aprendemos a perseverar durante el sufrimiento de la prueba. Los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria
venidera, hermano, no se comparan. Entiéndase que el sufrimiento es global. No eres tú el único que sufres, todos sufrimos en este mundo. El apóstol Pedro decía que escribía a la gente que estaba en la diáspora, que los sufrimientos que se va cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Todos sufrimos, no es usted solo, no se sienta que fue llamado como Job, tú solito vas a sufrir. No, el mundo entero está sufriendo, hermano. Todos estamos sufriendo, estamos en un mundo caído, estamos en un sitio difícil. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de Él, por la del que así mismo, así lo dispuso. Dios dispuso de esa manera, pero queda una firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. La creación sufre, tú y yo sufrimos, gemimos, pero no solamente la creación, no solamente tú y yo, no solamente nosotros. La creación entera será liberada un día de esa corrupción, como también tú y yo seremos liberados un día de toda esta condenación, porque hay esperanza de gloria. No se pierda eso, hermano. Hay esperanza de gloria. ¿Quién es eso que decía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, allá al final de 1:28-29, por ahí dice lo siguiente: que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en tu vida, en tu corazón, tú puedes tener esa esperanza de gloria que aun cuando sufras mucho en este mundo, no será nunca comparado con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. No, hermano, es temporal. Esta aflicción es temporal, pero lo que viene es mucho mejor. Un eterno peso de gloria que nadie podrá compararlo. No te pierdas nunca eso por causa de la prueba, de la aflicción. Mantén tus ojos en Cristo Jesús. La esperanza segura de la gloria futura. Nosotros también gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. La creación gime, tú y yo gemimos también, dice la palabra del Señor, el 23, 24 y 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo, de nuestro cuerpo. Recuerda que Pablo decía: yo te he dado el Espíritu Santo como las arras, esa es la garantía, pero aún no somos redimidos todavía completamente nuestro cuerpo, no hemos sido. El Espíritu sí, pero el cuerpo todavía está esperando ser redimido cuando venga la segunda venida. Así que eso estamos gimiendo. La creación está, ya vemos, creación caída, en problemas tremendos en alrededor del mundo, todo lo que ocurre, sencillamente pues estamos en un mundo caído. Gime, pero también dice, nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero usted espera lo que no vemos. Es aguardar, debemos hacerlo con paciencia. Al esperar lo que viene, debemos hacerlo con paciencia, hermano. Sea paciente. Dios no está apurado. Dios quiere sacar lo mejor de ti, de mí, poco a poco. Tenemos que mantenernos ahí firmes, sin vacilar, para poder experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Y en tercer lugar, no solamente la creación gime, no solamente tú y yo gemimos, sino que aún el Espíritu Santo también gime por medio de nosotros, es decir, en lugar de nosotros. Dice la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. La creación gime, tú y yo gemimos, y el Espíritu Santo también gime por nosotros, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu humano te ayuda en tu debilidad. El Espíritu sabe que tú y yo no sabemos muchas veces cómo orar, qué es lo que nos conviene. Pedimos cosas que no sabemos si nos conviene o no. Quiere interceder por nosotros y dice, no, Padre, no de eso, que eso es para mal de Él. Mira, busquemos esta. Y así. Dios conoce la mente del Espíritu. Y en base a eso, Dios responde nuestras oraciones. No estamos solos en nuestra lucha. El Espíritu Santo gime por nosotros. La creación gime juntamente con nosotros. Nosotros gemimos en medio de problemas y las dificultades, pero es importante reconocer la gran victoria del versículo 28. Y sabemos. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos. Hay muchas cosas que tú y yo no podemos saber jamás. No sabremos cuándo el Señor viene. Eso está nada más en la potestad del Señor. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos porque ese Señor no juzga nada antes de tiempo. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos porque no conocemos la mayoría de las cosas. Pero por cierto, una sola cosa sí podemos decir con certeza, sabemos.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso se puede decirlo con certeza. Lo que venga a tu vida, hermano, cualquiera que sea la circunstancia, puede decir con certeza, yo sé. Hay dos cosas que tú puedes tener certeza. Una, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y otra cosa es, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Con esas dos grandes verdades, hermano, usted puede estar tranquilo. Venga lo que venga, no importa. Yo sé que mi Redentor vive. Paso que pase en mi vida, yo sé que todo obra para bien. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, decía el apóstol Pablo. Yo sé, tú sabes también. Tu espíritu te da convencimiento, te confirma tu espíritu que tú sabes que eres hijo de Dios. Yo sé que soy un hijo de Dios. ¿Verdad? Hay cosas que podemos saber. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es interesante el propósito de Dios. Y miramos en la escuela dominical, por ejemplo, que Pedro comienza bien, brillantemente diciendo, mira, ustedes son ignorantes, primero ustedes mataron al autor de la vida, ustedes hicieron esto, hicieron lo otro, lo hizo sentirse culpable primero, lo hizo sentirse perdido primero. Esa es la forma como uno debe predicar, realmente. Fue interesante la prédica de Pedro, porque él los hizo primero sentirse mal, entender su problema. Mataron al autor de la vida. ¿Cómo? Sí, y por eso se compugieron su corazón. ¿Qué haremos, hermano? Porque se sentían aludidos. Ustedes hicieron esto. Luego dice, pero entendemos que fue por ignorancia. Entendía la condición de ellos. Son ignorantes lo que hicieron. Pidieron que no era, pidieron a Barrabás en lugar de pedir a Dios, a Cristo. Pero no se preocupen. Esto estaba todo, Eva, conforme al plan de Dios. Dios tenía todo diseñado para que fuera de esa manera. El plan de Dios se cumple. Así que su propósito se va a cumplir en tu vida y en la mía. Así que las cosas que pasan en tu vida y en la mía que no sabemos, no entendemos, no se preocupe. Dios tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo porque Dios cumplirá su propósito en mí. Y tú tienes que tener en cuenta que lo que está haciendo Dios, aunque tú no lo entiendas ahora, aunque no puedas verlo, créele a Dios. Tendrás aflicción en el mundo, sí, pero confía en Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y el propósito lo va a manifestar claramente en el versículo que sigue, 29 y 30. Hay una progresión. Dios te conoce, Dios te predestina, Dios te llama, te justifica y te glorifica. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos del propósito de Dios, conforme a quién, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre todos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, que Dios primero que todo te conoce, hermano. Dice Pablo, yo estoy seguro, yo tengo este sello de que Dios conoce los que son suyos. No se preocupe, habrá gente que hacen esto y lo otro y usted se siente decepcionado de ver personas que están caminando con el Señor y luego que no caminan, ya se apartan, se pierden. Y tú dices, bueno, es que nunca fueron de Dios. Dice Pablo, no se preocupe, está puesto, Dios conoce lo suyo. Tan es así que cuando dice en el capítulo 7, 21, recuerda hermana Esperanza, donde dice, no todo lo que ve el Señor trae el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre en los cielos. Señor, aquel día hicimos esto, hicimos lo otro, y que dice, Señor, apartados de mí, nunca os conocí, porque Dios conoce lo suyo. ¿Cómo Dios separa entonces la oveja del cabrito? Porque Dios conoce lo suyo. Entonces, esté tranquilo, usted no se preocupe quién es salvo, quién no es salvo, esa es tarea de Dios. Usted puede fácilmente ser engañado, como soy engañado yo cuando la gente me dice, Señor, me dice, Padre, pastor, yo he creído, y usted lo pasa al frente, usted lo disipula y usted llega al punto que lo bautiza y luego usted ve más tarde se separa de Dios. ¿Qué pasó con esa persona? Me dijo que había creído, me dijo que había recibido la enseñanza, se bautizó, pero ¿qué hizo usted? La persona no era convertida realmente. Te engaña a ti, engaña a mucha gente, pero no puede engañar a Dios. Dios conoce quién es realmente de Él y quién no es de Él. Así que tenemos ese sello, dice Pablo, tenemos ese sello. Dios sabe quiénes son los suyos, no se preocupe. Sencillamente se recuerde que Dios conoce a los suyos. Segundo, cuando Dios te conoce, Dios te predestina. ¿Qué te predestina? Tu única predestinación es a llegar a ser como Cristo. Usted no está predestinado para otra cosa, no va a ser para ser el presidente de la nación, ni para hacer esto, ni para hacer lo otro. Usted puede hacer lo que usted quiera en este mundo, pero es para que eso sea usado para alcanzar a otras personas. No hay nada malo con eso. Sencillamente es que lo más importante es no perderte de vista que usted ha sido llamado a ser igual a Cristo, a seguir las pisadas del Señor,
a caminar con el son llamado. Cuando Dios te llama, entonces tú respondes al llamado de Dios. Cuando tú me llamas por mi nombre, tú respondes a ese llamado, porque Dios ya te predestinó para que seas de Él, para que seas parte del cuerpo de Cristo, para que seas igual a Cristo, porque Él te conoce que tú ibas a responder a ese llamado. Y cuando te llama, tú dices, heme aquí, Dios te justifica, dice, ya no eres más en la carne, ahora eres un hijo de Dios, ahora eres un heredero mío, coheredero con Cristo Jesús, ahora eres más que victorioso, ahora estás conmigo. Y Él te ve incluso, dice, y glorificado. Dice, bueno, Señor, ¿cómo va a ser glorificado? Aún no subió al cielo. Sí, porque ya Dios te ve completo. Dios te ve desde el comienzo a fin quién tú eres. Dios sabe quién tú eres. Ya Dios le va a ver la obra completa. No te ve. Yo me veo imperfecto y tú ves a tu hermano imperfecto y que no ha acabado todavía, pero ya Dios nos ve a todos glorificados. Nos ve a nosotros completos. Tiene una visión total de nosotros. Por eso que Dios nos asombra cuando tú pecas y dices, ay, Señor, qué bueno. No, ya yo sabía que iba a fallar en este aspecto, pero te va a levantar, te va a limpiar, te va a restaurar, y te va a hacer de vuelta, poner en el camino hasta que cumpla el propósito de ti, porque Dios tiene planes contigo. Dios no te va a abandonar. Dios, como se cayó esa masa que estaba haciendo ahí el alfarero, en las manos del alfarero, que se cayó al piso, no se preocupe, lo levantó, lo puso otra vez en la rueda, lo volvió a poner y se terminó la obra completa en él. Así es la casa, le dijo, la casa de Israel. Así me hace Dios contigo, así hace Dios conmigo. Somos ojos, tenemos visión corta, vemos a la gente imperfecta, pero Dios nos ve a nosotros perfectamente perdonados, nos ve completamente glorificados. Así que eso nos da paz también, saber de que en Cristo estamos completos. Así que el triunfo final del amor de Dios en Cristo Jesús es el punto que vamos a estar viendo. Así que si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Ese gran versículo de allá de Isaías 55, allá al final, que decía, ¿verdad?, que ninguna arma forjada que se levante contra nosotros prosperará. Bueno, aquí está. Nadie podrá hacerte frente, le decía Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo estoy contigo. Si cuando Dios está contigo, hermano, no hay diablo que se levante en contra tuya. ¿Qué puedes decir? Hay 5 preguntas que se hace el Señor acá, nos hace el Señor acá a través de Pablo, del 31 al 32 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Mira, si todo obra para bien, si Dios gime por nosotros, si estamos intercediendo por nosotros, si todas las aflicciones que pasamos en este mundo son temporales, si somos justificados, si estamos en el Espíritu, y todo lo que hemos visto, ¿qué pues diremos a esto? Bueno, sencillo. Si Dios es por nosotros, qué gran pregunta, ¿quién contra nosotros? Y hermano, hay una gran bendición, este gran versículo que sigue, el 32. Usted se pregunta, ¿quién podrá estar contigo? ¿Quién podrá estar en contra tuya? ¿Quién podrá hacerte daño, hermano? Y te dice, bueno, ¿cómo es que Dios me ama tanto? Pero Dios demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te dice claramente en este versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué gran pregunta. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Cuando tengas duda del amor de Dios, cuando tengas duda del poder de Dios, cuando tengas duda de la protección de Dios, del cuidado de Dios con tu vida, piensa en esto. Si Dios me dio lo más preciado, lo más precioso, su Hijo único, lo entregó por mí, ¿cuánto más no nos dará el Señor? Quiere decir, cuántas cosas buenas, porque sabemos en Santiago dice todo bueno, perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Así que lo que es bueno, lo que es útil para ti, lo que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, lo que te va a ayudar en acercarte a Dios, lo que te va a hacer más fuerte, más victorioso, es lo que Dios te va a dar. Tú no pienses que Dios te va a dar, Señor, dame un carro nuevo, Señor, dame una casa grande. No es eso que Dios está interesado en darte. Dios está interesado en tu felicidad, Dios está interesado en tu carácter, en tu integridad, en tu crecimiento espiritual. Y todo lo que va a usar, incluso las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, que sea en base a llevarte de esa manera, Dios lo va a hacer. Y si no te da más nada, no te sientas mal. Ya Dios te dio todo lo más importante, lo más grande. Te dio salvación, te dio a su Hijo único, pagó la deuda tuya. Ya no estás muerto en tu delito y pecado. Ya no hay condenación para ti. Ya no hay separación para ti. Y todo lo que ocurre en tu vida obra para bien. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema? Los sufrimientos que tengo ahora son temporales, no se compara a la gloria venidera que debe ser manifestada en nosotros. ¿Cuánta bendición tenemos? ¿Por qué estar preocupados y dudar del amor de Dios? Si Dios te demostró que si te dio eso, todo lo demás que te va a dar el Señor es por añadidura. Eso es demasiado, son cosas que no tienes ni por qué ni siquiera cuestionarlo. Debemos vivir agradecidos porque Dios ha sido un Dios grande, bueno, poderoso para nosotros. Sigue preguntándose, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien te justifica. ¿Quién te acusa? Tú lo sabes, ¿quién te acusa? Satanás. Ve Apocalipsis 12:10, pero ¿quién es el acusador que se levanta frente al trono de Dios, siempre acusando a los hijos de Dios? ¿Quién te acusará?
Satanás. ¿Quién te acusa? Aquel hermano que se deja usar por Satanás, que se deja Satanás, se mete en su mente, le dice, mira, critica al hermano por esto, por aquello, critica a la hermana por esto, aquello. Eso lo hace el enemigo. Pero ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios te escogió, eres suyo. Dios te justificó. Nadie podrá acusarte ni condenarte porque eres un escogido de Dios. Otra gran pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está sentado a la diestra de Dios. Él también intercede, hermano, qué tremenda belleza. Él también intercede por nosotros, no solamente murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, se levantó entre los muertos, de la gran victoria extraordinaria que tú y yo tenemos que atesorar siempre en nuestros corazones. Y encima de eso se sentó a la diestra del Padre y está ahí, no ha terminado la obra. Sigue orando, intercediendo por ti y por mí. Tenemos un intercesor en el cielo, hermano, justamente ahí en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Él pagó por ti y lo mostró, o lo demostró, levantándose entre los muertos. La resurrección de Jesús nos demuestra que el pago fue aceptado, que fue aprobado por Dios. Entonces, ¿quién te va a condenar si Cristo murió por ti? Tú estás justificado. ¿Quién te justifica? Cristo te justifica. ¿Quién intercede por ti delante del Padre? Ese Padre, por eso morí yo. La sangre mía le cubre. El abogado que tenemos delante del Señor, de Dios, Jesucristo el justo. ¿Ah? Usted puede vivir con esa gran bendición. No solamente que no hay condenación, sino que no hay quien te acuse, que no hay quien te separe, dice más adelante, del amor de Dios. ¿Sí? ¿Cuánta bendición tenemos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? El amor de Cristo. Lamentablemente sí, hay gente que son acusados por el enemigo. Sí, lamentablemente hay gente que se separan del amor de Cristo. ¿Cuándo? Cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando viene la persecución, cuando viene el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Pero tú y yo no somos de esto que retrocedemos, como dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos. No somos de los que retrocedemos, porque eso si se retrocede no agradará a mi alma. Sin nada podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni principados, ni poderes, nada. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? No, hombre. Buscaremos más de Cristo. ¿La persecución? No. Buscaremos más de Cristo. Que tenemos hambre, que tenemos miseria, desnudez, peligro, espada. Seguiremos buscando a Cristo. En las buenas, en las malas. De eso se trata. Ahí se prueba quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Porque es una garantía. Jesús decía, en el mundo tendré tribulación, pero yo confiar en mí porque he vencido el mundo. Una garantía que está aquí en el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para matadero. Y que no es nada, no es que tú te digas, soy hijo de Dios y acabo no me va a tocar a nadie. Es cierto, pero eres una oveja que estás contada de parte del mundo como puesto como oveja para matadero. Así que tenemos que pasar por tribulación, por angustias. Tenemos que pasar por persecución, algunas personas, otros por hambre, otros por miseria, otros por desnudez, otros por el peligro, por espada. Pero sin embargo, hermano, hay una gran victoria en medio de estas cosas. El apóstol Pablo dice, antes, en todas estas cosas, oh hermano, no podemos decir qué bueno que yo estoy viviendo aquí en Las Papas, aquí en Estados Unidos, cómodo, aquí tengo de todo, no me falta nada, tengo gasolina para mi carro, tengo un techo, tengo comida, tengo todo, oh, estoy bien, estoy feliz. Pero ¿qué tal cuando tienes tribulación, cuando tienes angustia, cuando tienes dificultad, cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes un ser querido, cuando algo pasa que no te gusta? En medio de esas cosas, hermano, antes, en todas, no es que si me falta esto, esa pequeña palabra, en todas estas cosas, somos más que vencedores. La victoria viene no por lo que tenga, no te dejes de tener. La victoria viene porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. La victoria viene porque tengo el Espíritu Santo que mora en mí, que intercede por mí, que me fortalece, que me da la victoria. Aún en medio de esas cosas, aún si tengo que estar por tribulación, tengo que pasar por angustia, tengo que pasar por espada, por peligro, por hambre, por desnudez, aún en medio de esas cosas, Pablo, antes, en todas estas cosas, no es sin estas cosas, no es si me falta esto, en medio de estas cosas somos más que vencedores.
Y la victoria está, hermano, no en que yo tenga o no tenga cosas. La victoria está en que tenemos, pues, por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, el que nos da la victoria. Y concluye diciendo la última separación, la última clave aquí, que no hay separación. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran bendición que usted pueda decir: Cristo Jesús es mi Señor. ¿Se acuerda David en Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si es tu pastor, nada te falta. Si Cristo es tu Señor, hermano, te aseguro que nada, entonces eres más que vencedor. Entonces sabemos que nada podrá separarte del amor de Dios, porque Cristo es tu Señor. Entonces podrás vencer toda tribulación, porque Cristo es tu Señor. Entonces podrás decir: soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo, porque Cristo es mi Señor. Entonces podrás decir: yo sé que en mí no hay condenación. Yo sé que ya no tengo temor de la muerte, no tengo muerte de la ley del pecado, porque Cristo Jesús es mi Señor. Eso es lo más grande que tú puedes tener, el señorío. ¿Cómo vivir en victoria? Vivir bajo el señorío de Cristo. Usted tiene vida eterna cuando usted cree en el Señor. Eres salvo por medio de Cristo. Pero ¿cómo usted vive victoriosamente la vida cristiana? Cuando usted se somete al señorío de Cristo. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, cuando tú haces morir lo terrenal en ti, cuando tú haces morir las obras de la carne por medio del Espíritu, cuando tú obedeces cada paso del camino a Cristo, cuando tú miras a Cristo en todo tiempo y sigues sus pasos y tú te vas conformando a la imagen de Cristo, entonces podrás vivir en victoria en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a tener la mirada puesta en Él todo el tiempo. Que aún en momentos difíciles de sufrimiento y de problemas, reconozcamos que Dios está obrando todas las cosas para bien en nuestras vidas. Que no digamos: esto ocurre todo en contra mía, no sé qué. ¿Por qué no miramos, no conocemos las cosas? Mire, hermano, recuerde la historia de Jacob. Jacob, los hijos se fueron allá a Israel, a Egipto, y al llegar allá se encontraron que aquel problema, ¿se acuerdan? Allá con José. Y José dice: no, tráigame a sus hermanos más pequeños para poder demostrar que son. Y cuando le dijeron a Jacob: mira, dejaron a uno de ellos preso y tiene que venir Benjamín con nosotros, si no, no van a querer darnos más comida. Jacob dijo: todo ocurre mal para mí, mire, ya perdí a José, no sé dónde está, si está muerto, ahora voy a perder también a mi hijo, Benjamín, no, tal cosa no ocurra, ustedes me van a dejar pasar, ir a la muerte con mis canas, no sé qué cosa, porque todo está en contra mía. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos. Igual que Noemí decía: igual no me llamen más, era Noemí, ya llame Mara, porque todo está en contra mía. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos en medio de dolor, hermano? No, se nos ciega la visión, no podemos ver a Dios. Pero usted recuerda que aún José llegó a decirle: a ustedes, lo que ustedes quisieron obrar para mal, y lo transformó para bien. Es la versión de Romanos 8:28 del Antiguo Testamento, es Génesis 50:20. Lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo transformó para bien. Lo que pasa es que en momentos de dolor no podemos ver las cosas con claridad. Jacob decía: yo no creo que sea esta una buena opción, no, está bien. Sin embargo, pudo entender quizás en lo profundo de su corazón que sí, Dios estaba en control, y luego dejó ir a Benjamín y luego vio la bendición. Cuando usted da un paso de fe, cuando usted no puede ver las cosas correctamente, confíe en que Dios está obrando las cosas para él. Que no puedo verlas, que no entiendo, no importa, eso no es el punto es que Dios está en control, que está sentado en su trono. Mi función es creer, mi función es depender de él, mi función es esperar en él. Él dice claramente: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Esperar en él, hacer de Cristo mi Señor de mi vida. Es lo que Él diga, es lo que es. No importa que no entienda, yo voy a seguirle. La fe es de victoria, con la mirada puesta en Jesús, hasta que lleguemos al cielo. No es de otra manera. Esto es para adelante y para arriba. No se desanime, no se quite, no le quite el propósito de las pruebas. Todas tienen valor, y Dios está obrando cosas grandes en ti y en mí a través del dolor. Aprecie el momento de dolor, acérquese a Dios con más intensidad, no se aparte, no pierda la mirada del Señor, no se hunda en el mar como se hundió Pedro, no quite la mirada de Jesús, sígase adelante. En medio de las pruebas, en medio del dolor, Dios está haciendo su propósito en ti y en mí. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es gloriosa, Señor, llena de promesas para nuestras vidas, y nos ayuda en un momento más adecuado también. Tú sabes cuándo enviarle, para qué le envías y qué oído va a escucharle, quién necesita escuchar y quién va a poner su fe o crecer en su fe
o acercarse más o volverse a la fe por causa de la tribulación, de la angustia, de la desnudez, del dolor, que pueda entender que no hay condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Que aun cuando tengamos que sufrir por un tiempo, va a ser momentáneo, va a ser temporal, pero va a producir en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Va a producir en nosotros una paciencia, una obra completa, seremos cabales sin que nos falte cosa alguna. Nuestra fe va a ser probada y va a ser bendecida cuando somos capaces de soportar las pruebas y las dificultades. Entendamos que Dios tiene planes que aunque no podamos ver ni entender, que tiene planes y propósitos para nuestras vidas, que su palabra siempre va a resolver, va a ser algo importante en nuestras vidas y nos va a dejar ver, aunque no veamos ahora, vamos a ver más adelante, aunque no entendamos ahora, entenderemos después cuando veamos el fruto de nuestra aflicción. Oh Señor, ayúdanos, danos fuerza cada día, a que mantengamos la mirada puesta en ti en todo tiempo y que no desmayemos hasta llegar a las mansiones celestiales. Ahí celebraremos, ahí podemos entender y mirar hacia atrás y entender por qué pasó cada cosa, si queremos. En ese momento estoy seguro que nada nos va a hacer pensar en el pasado, todo va a ser de gozo glorioso cuando estamos en las moradas celestiales. Hasta que ese día llegue, más, ayúdanos, Señor amado, a poder caminar por fe y en fe. En el nombre de Jesús. Amén.